evolución. Mucha atención porque se conocen nuevos detalles del juicio eterno, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué es lo último, Juan Esteban Quintero? Juan Camilo, juicio eterno, pero ya está en su cuenta regresiva. Se espera que a finales de este mes de julio se conozca un fallo que puede ser condenatorio o absolutorio en contra del expresidente Álvaro Uribe por este juicio por falsos testigos. Nos encontramos en la etapa de conclusiones, los alegatos finales, y Blue Radio pudo confirmar que el expresidente Álvaro Uribe va a estar de carácter presencial en los juzgados de Palo Quemado el próximo lunes y martes, sustentando lo que es su defensa material, es decir, lo que él le va a decir a la juez Sandra Heredia para defenderse de las acusaciones que ha hecho la Fiscalía, como la persona que le habría dado instrucciones al abogado Diego Cadena de buscar a exparamilitares y que cambiaran esas versiones que señalaban a los hermanos Uribe Vélez de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Se va a realizar esta audiencia el próximo lunes y martes. Ya varios sectores del Centro Democrático están convocando para hacer un nuevo plantón, como se ha hecho costumbre en las 3 apariciones que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe en estos juzgados, y por supuesto estaremos muy atentos a esta recta final del juicio del siglo. Juan Esteban, y gracias. 1:22 p.m. Volvemos a Washington porque la noticia del día sigue siendo la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Los embajadores de ambos países han sido llamados a consultas y en el Congreso de ese país hay sorpresa por el inicio de esta crisis diplomática. Juan Camilo Berlán. Es un 4 de julio en el que Estados Unidos se prepara para la fiesta por su independencia, pero al mismo tiempo se preparan las movidas diplomáticas buscando resolver la crisis, tras el retiro del encargado de negocios John McNamara para consultas urgentes por declaraciones del presidente Petro en plaza pública mencionando el nombre del secretario de Estado Marco Rubio en un supuesto golpe de Estado. El llamado a consultas del máximo representante diplomático de Estados Unidos cogió por sorpresa a los demócratas y republicanos en el Congreso, como Jay Overnote, quien hace apenas unos días estuvo en Colombia reunido con McNamara en una visita de una delegación del Congreso. Le preocupa el estado de las relaciones. No, of course I am, and I think a lot of us in Congress are. The reason why we had a delegation visit Colombia several days ago is that we are interested in making sure that we preserve the close relationship. Por supuesto que lo estoy, creo que muchos de nosotros aquí en el Congreso lo estamos. La razón por la que tuvimos una delegación que visitara Colombia hace varios días es porque estamos interesados en asegurarnos en que preservemos la relación estrecha entre Estados Unidos y Colombia, aseguró el representante. Pero otros miembros de alto rango, como el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, Mark Green, aplaude la acción de Rubio y arremete contra Petro. Well, he has an awareness of what's going on there that even we don't have in Congress. And I trust Marco's decision making on this. There is legitimate reason that's out there in the open press on why he would do something like this. I mean, their drift away from the center. Él tiene una idea de lo que está pasando allá que nosotros no tenemos aquí en el Congreso, y yo creo en lo que Marco está haciendo. Hay una razón legítima, está abierta al público, de por qué él haría algo así. Ellos se han desmarcado del centro, se han alejado hacia la izquierda dura y potencialmente un estilo de gobierno marxista, y eso es muy preocupante, aseguró Green. Juan Camilo, gracias. Andrés Carmona. Pues los gobiernos obviamente siguen los pasos de la diplomacia, que es un llamado a consulta de parte de los embajadores, y esperemos que no se sigan los siguientes pasos, que es retirar los embajadores, suspender los lazos diplomáticos y suspender las relaciones comerciales hasta que llegue el punto de que se cierra cualquier tipo de relación. Pero sí se pueden seguir unas condiciones en medio de esta escalada y tensión diplomática que pueden llegar a afectar a los colombianos de a pie, a la gente como usted y yo. Así es, Juan Camilo. Mire, esta crisis diplomática o impasse, como lo ven desde la Cancillería, el viceministro Mauricio Jaramillo Jacir, pues toca todos los temas migratorios, diplomáticos, comerciales y de una comunidad, no solo de los colombianos que queremos ir a los Estados Unidos o que recibimos beneficios de estas relaciones diplomáticas, sino también de esos colombianos que emigraron, que cruzaron el charco, que cruzaron la frontera y que hoy tratan de hacer su vida, el sueño americano. Preguntamos al ex canciller Guillermo Fernández de Soto qué tipo de medidas o qué tipo de afectaciones podrían tener los colombianos. La primera ya se conoce, la cancelación de visas a algunos funcionarios del alto gobierno, pero que también podría repercutir en los servicios consulares. Eso sí,
también se le puede afectar el sueño colombiano a muchas personas. Escuchemos. Pues ven afectada la ilusión del sueño americano de poderse quedar en los Estados Unidos legalmente, a aprovechar la educación para sus hijos y además a tener pues unos ingresos superiores a los que pueden conseguir en este momento en Colombia. O sea, son dificultades en el tema político, en el tema económico, en el tema migratorio y obviamente una relación que lamentablemente se ha ido deteriorando. Pero también Guillermo Fernández de Soto, recordemos, es uno de los padres del Plan Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana y señala que esta crisis podría afectar inversiones, créditos en la banca multilateral. Estados Unidos ha sido un aliado y un socio extraordinario en temas de seguridad, en temas de tecnología, últimamente en los temas de inteligencia artificial, en fin, en una cantidad de temas donde hemos recibido cooperación. Ahora, hay que tener en cuenta que el Congreso también, como parte de ese manejo de las relaciones internacionales, pues tiene los ojos puestos a la crisis y ya se anunció el primer debate de control político. Será radicado el próximo 20 de julio en el inicio del año legislativo por parte del representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Se estrena entonces el Congreso de la República 20 de julio con un debate de control político. Esperemos, Andrés, a ver si para esa fecha ya se ha superado esta crisis diplomática. También hay un pronunciamiento de último momento del sector empresarial. Marcela Peña, implicaciones económicas y financieras con esta tensión diplomática entre Colombia y los Estados Unidos en una nueva escalada diplomática. Pues Juan Camilo, es que los empresarios están nerviosos, pegados del techo con esta crisis diplomática y temiendo que sean ellos los que terminen pagando los platos rotos. El Consejo Gremial Nacional, que tiene 32 gremios de la producción, acaba de emitir un comunicado conjunto pidiéndole al gobierno que preserve y fortalezca el vínculo con Estados Unidos porque es estratégico, pero además dice, esta relación se tiene que encauzar en la diplomacia, se tiene que encauzar también en el discurso público mesurado. Esto es una clara referencia a las declaraciones y sobre todo a los trinos del presidente Gustavo Petro y también el respeto mutuo. Han dicho los empresarios que hay que poner primero la relación. ¿Y por qué? Porque estratégico se queda corto para lo que implica Estados Unidos para Colombia. Es de lejos nuestro principal socio comercial. Esta mañana, Juan Camilo, salieron los datos de exportaciones del DANE y le puedo decir, recién salido del horno, nos compra Estados Unidos 3 veces más que nuestro siguiente socio comercial, que es China. Solo en mayo le compró a Colombia $1.370 millones. Además, es el mercado principal de varios de los productos insignia de Colombia. Por ejemplo, el banano, ellos son los compradores mundiales de banano. El café también es el mercado principal. Son importantes compradores de flores y, por supuesto, de petróleo. Pero a eso súmele algo que es todavía más importante, las remesas. El 51% de las remesas que recibe Colombia por los trabajadores en el exterior vienen de Estados Unidos, $1.599 millones en el primer trimestre del año. Súmele también la inversión extranjera directa, ya vamos $1.080 millones que vienen de los Estados Unidos a hacer empresa con vocación permanente en nuestro país. Más allá de lo político, la crisis entre los gobiernos Petro y Trump deja de por medio a millones de colombianos que viven en este país norteamericano y que hoy temen por las consecuencias de las decisiones de los líderes de ambas naciones. Cristian Correa. Juan Camilo, pues según el Instituto de Migración de Política y Migración de Estados Unidos, el MPI por sus siglas en inglés, al menos 1,8 millones de colombianos viven en Estados Unidos. 1,1 millones son inmigrantes naturales, es decir, que nacieron en Colombia, y por lo menos 0,7 millones nacieron en los Estados Unidos. Pero ¿por qué es importante esta cifra? Porque son las comunidades que están en medio de esta confrontación. Por ejemplo, los trabajadores que se dedican a labores de servicio operativo, doméstico y hospitalario que no cumplen algunos de los ciudadanos en Estados Unidos. Felipe Campos es un colombiano radicado en Tampa, en los Estados Unidos, y explica cómo la situación que atraviesan actualmente las relaciones diplomáticas de ambos países los mantiene bajo tensión. Ya de por sí nos da miedo llevar a los niños y al colegio, ya hay redadas, o sea, no sabemos, hay algún riesgo de deportación en cualquier momento. Y la
En los empleos tampoco nos ayudan mucho, o sea, la gente prefiere tener a alguien regular que a nosotros los migrantes, que muchas veces no tenemos ni siquiera papeles en regla. En los oficios domiciliarios, en los oficios hospitalarios, pero también están los empresarios que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Leonardo Bello es un empresario colombiano radicado en ese país. Los comentarios, las acciones de Gustavo Petro se vuelvan en contra del comercio binacional que siempre ha ejercido, se ha ejercido entre Colombia y Estados Unidos, donde se favorece la balanza comercial total hacia Colombia. Pues según las cifras que tienen las autoridades en Estados Unidos, por lo menos 680,000 colombianos tienen una situación migrante regular en ese país. Al menos 420,000 se encuentran en situación irregular y están esperando las consecuencias de este nuevo rifirrafe entre ambas naciones. Cristian, gracias. Encuentra esta información también en www.bluradio.com. Al margen de lo grueso que es la crisis entre Estados Unidos y Colombia, hay otra polémica y tiene que ver con una carta de la ex canciller Marta Lucía Ramírez. Ayer se publicó con la firma de varios ex cancilleres colombianos. El problema, doña María Camila Roa, es que algunos dijeron: a mí nunca me preguntaron y utilizaron mi nombre sin permiso. La responsable de la carta es la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez. Recordemos que esta carta, dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice, entre otras cosas, que le quieren significar que la postura desafiante, agresiva y desobligante del gobierno del presidente Gustavo Petro hacia los Estados Unidos, su cooperación y su pueblo no representa el sentir de los colombianos, lo cual no es una postura válida ni prudente por parte de la mayoría de los que aparecen ahí firmantes. Muchos no quisieron hablar, pero les puedo contar que el 95% de los que firman no lo hicieron y están totalmente molestos con la ex canciller por haberlos incluido en este documento. Hay un comunicado muy corto de 4 de ellos, de Julio Londoño, Camilo Reyes Rodríguez, Guillermo Fernández de Soto y la ex canciller Carolina Barco y Saxon, que aseguran: no fuimos consultados y en ningún momento expresamos nuestro consentimiento para que nuestros nombres fueran incorporados. ¿Qué explica Marta Lucía Ramírez? A través de un comunicado dijo que de manera no prevista esa versión empezó a circular antes de que existiera una decisión definitiva sobre su contenido y oportunidad, lo que generó confusiones que lamento. Dice que lo siento mucho, pero lo cierto es que hay una gran molestia entre los ex diplomáticos, ex embajadores y ex cancilleres que aseguran que incluso es una carta más política que diplomática y que nunca se atreverían a suscribir. Y mientras escala la crisis entre Colombia y los Estados Unidos y mientras alguna gente la embarró enviando este comunicado sin consentimiento de los ex cancilleres, crece la incertidumbre sobre el futuro de la producción de pasaportes en Colombia con la silla vacía de la Cancillería. Se conoce una denuncia en el sentido que la imprenta nacional, que se encargaría de la elaboración de estos pasaportes, ha presentado serias inconsistencias con la producción de cédulas de extranjería, un contrato de más de 5.000 millones de pesos. Alejandra Bello. El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, reveló pruebas de los incumplimientos de la imprenta nacional en el contrato con Migración Colombia, en el que se comprometían a entregar un promedio de 5.000 cédulas de extranjería mensuales. Más de 2.000 documentos se encuentran aún pendientes de impresión, a pesar de un comunicado que Migración Colombia le envió a la imprenta en julio de 2024, en el que pedían un plan de contingencia para cumplir el compromiso de estos documentos. Otro problema ha sido la calidad de la impresión de algunas de estas cédulas. La Autoridad Migratoria Nacional reclamó el año pasado por más de 142 cédulas que habían sido entregadas con dificultad de lectura en las firmas, los textos y las huellas digitales. Abro comillas: al observar las fotos de los ciudadanos que no tienen cabello, así como los adultos mayores con el cabello blanco, no se definen los contornos claramente. Algunos de ellos pareciesen no tener frente. Cierro comillas, aseguró Migración Colombia en un comunicado. El nivel de incumplimiento de la imprenta es tan grande que solo en un mes y medio de la ejecución del contrato se devolvieron cerca de 581 documentos y se retrasaron la impresión de más de 1.000. Según el concejal Sastoque, el trabajo mediocre de la imprenta nacional en la impresión de cédulas de extranjeros es un campanazo de alerta en lo que va a ocurrir en caso de que el gobierno siga en su idea de firmar la expedición de los pasaportes con esta entidad.